para después de comer. Es un sacrificio para todos, para que la da, que no dé mucho la digestión, para que la reciben. Lo último que quiero hacer es sentarse a escuchar. ¿Pero vas a hacer un buen postre? Ya veremos. Ya veremos. Cuando me propuso Adolfo venir a hablar de fideicomiso, yo le dije, no sé nada de eso. Sé que lo sufro o lo disfruto, depende de los casos, pero no soy la persona adecuada para, digamos, ante un auditorio tan especializado en un tema. Y a fin de cuentas lo que hago es dirigir mi empresa. Y no puede estar uno en tantas cosas, pero sí puedo contar lo que son las experiencias propias desde los distintos proyectos en los que hemos tenido que abordar un fideicomiso en distintos países, como tenemos ahora, y sobre todo desde la perspectiva de España, donde el fideicomiso es algo absolutamente desconocido, ¿no? Yo les puedo contar que la primera vez que oí hablar del fideicomiso sería como hace unos 14, 15 años, quizás menos. Cuando me vino un director comercial a decirme que había conseguido un gran negocio en un país de dudosa estabilidad jurídica, política, económica, y que cuando yo le pregunté, bueno, ¿por qué es tan buen negocio? Me dice, no, porque han hecho un fideicomiso. Y lo dijo como si eso fuera la solución a todos los problemas, ¿no? Entonces yo, claro, yo que a fin de cuentas todavía recordaba que había estudiado en la universidad, hice un fideicomiso. Esto debe ser que alguien se ha muerto, ¿no? Que por tanto pues, nos van a pagar con la herencia de algún testamento o algo. Me dicen, no, eso no es eso. Es un fideicomiso, es una cosa que se crea, explicaba. Entonces el dinero del gobierno lo pone ahí y como el dinero está ahí, pues no hay problema de que paguen y además ellos se preocupan de que van a administrar bien los fondos, ¿no? Dije, hombre, yo pensaría eso también del gobierno, ¿no? Pero pues, tienen que hacer un fideicomiso para dar la garantía que supuestamente debería dar el Estado. Bien, puede ser que no sepa gestionar bien o que no den la garantía. Entonces yo le dije, bueno, muy bien, ¿y quién administra el fideicomiso? Dice, no, el gobierno. ¿No? ¿Y los fondos que están en el fideicomiso de quién son? Dice, son del fideicomiso, o sea, son del gobierno. Bueno, sí. Y dije, bueno, no veo la diferencia, ¿no? Dice, no, sí, esto es distinto porque tú ya no tienes que demandar al gobierno, demandas al fideicomiso. Digo, ¿y lo demanda en la jurisdicción civil? Dice, no, es en la administrativa, porque es un fideicomiso del gobierno. Digo, bueno, en la jurisdicción administrativa no es de igual a igual. Si yo tengo que ir a los tribunales del país a demandar al gobierno, pues no veo yo esto muy claro, ¿no? Digo, esto tiene que haber algún truco en todo esto. Entonces le pregunté, ¿quién administra el fideicomiso? Dice, no, esta es una de las ventajas porque un hermano del ministro de turno es el administrador del fideicomiso. Y dije, bueno, esto ya parece que tiene sentido. ¿Y cuánto cobra el administrador del fideicomiso? Cobraba como 25 veces lo que cobraba su hermano. Entonces dije, mira, esto es lo que en España llamamos un chiringuito. O sea, se ha montado un fideicomiso para que un tipo se gane dinero, pero esto no me aporta nada, ¿no? Después de aquella experiencia, no volví a hablar del tema en los siguientes 10 años. Porque me pareció que, sobre todo, vuelvo a decir, en un país como España donde no existe esto del fideicomiso. Volvimos a trabajar con temas de fideicomiso, sobre todo en proyectos de colaboración público-privada. Tenemos proyectos donde se necesita una inversión, por tanto un financiamiento, o porque hay recursos que proceden de distintas fuentes públicas o fuentes privadas. Bueno, ahí ya empezamos a ver instituciones distintas, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista del empresario,
¿Cuál es el problema que se plantea cuando uno va a hacer un negocio con un gobierno? El problema es conseguir las garantías suficientes que a uno le justifiquen obtener un financiamiento para un proyecto. Y obtener garantías no es fácil, porque el mercado del crédito, no sé si todo el mundo ha ido a pedir algún crédito alguna vez, pues si una vez van a pedir un crédito para un proyecto, se darán cuenta de que no es algo tan sencillo como parece. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando van a pedir un crédito de dinero al banco, lo primero que les piden es qué garantías ponen ustedes, ¿no? O sea, normalmente el banco solo le da dinero al que no lo necesita, ¿no? Esto por principio, ¿no? Entonces, si la garantía es buena, el crédito es más barato, se obtiene mejor, y si la garantía no es buena, pues esto no está fastidiado. Y eso tiene poco que ver con cuál sea el negocio que uno vaya a estructurar. Uno puede tener el negocio más viable del mundo desde el punto de vista financiero, el que dé los mejores resultados, el que sea lo más atractivo, pero el banco te vuelve a preguntar el riesgo del proyecto suyo, a mí dígame qué garantía me va a poner en caso de que esto no funcione. Y uno puede pasarse días explicándole la bondad de un proyecto que el banco acaba diciendo menos de garantía. Y cuando uno busca garantías, y ya no busca uno las garantías propias o las garantías, digamos, patrimoniales, porque uno no puede estar empeñando su patrimonio en cada proyecto, pues tiene que buscar mecanismos, digamos, que garanticen a los entes financiadores los recursos suficientes para el proyecto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo esa institución que se llamaba Fedicomiso y que tanto nos presentaban en proyectos en distintos países nos podían ayudar en nuestros procesos de búsqueda de negocios. Y empezamos a trabajar sobre estos temas, vuelvo a decir, en un país como España, donde primero el Fedicomiso no existe como institución. Existen muchos mecanismos. Hay una teoría en derecho administrativo, algo así que llaman como la huida del derecho privado. No sé, estudiado que es algo así como decir, estás corriendo del derecho público porque es un problema y vayamos al derecho privado. En España, digamos, los mecanismos más parecidos que se han hecho para generar garantías para los proyectos han sido normalmente garantías del estilo tradicional, avales públicos, lo que veamos con los mecanismos contractuales de garantía. O si no, si ya iba a haber una actividad empresarial o una actividad de negocio, la creación de sociedades estatales. Que era un poco, esto no es una crítica, pero las sociedades estatales era un poco lo que hablábamos al principio del chiringuito, o sea, crear una sociedad estatal a la que se le transfiere el dinero para que supuestamente, bajo criterios de derecho privado, haga bien lo que supuestamente el gobierno no hacería con la administración. Pero lo cierto es que nos hemos venido encontrando en proyectos, luego comentaré casos más concretos, donde hemos tenido que entrar a analizar más en detalle cómo el Fedicomiso nos podría ayudar a beneficiarnos de sus ventajas a la hora de ser más competitivos, ¿no? Y la verdad que desde el punto de vista de nuestra experiencia concreta en proyectos, digamos, ¿qué hemos percibido sobre esta institución, ¿no? Primero es cierto que nos ha servido para facilitar el financiamiento, especialmente en aquellos países o niveles de gobierno donde las garantías que se ofrecen a nivel presupuestario no son tan fuertes. Y sí nos hemos encontrado con una utilización importante de fideicomisos a nivel municipal como a nivel regional. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer un proyecto a nivel nacional y hay una garantía soberana de un país, bueno, relativamente, si aunque sea un estado fallido, es fácil encontrar un banco que contra una garantía soberana de financiamiento.
Pero cuando ya se bajan los niveles de administración, bueno, ya es mucho más difícil generar la confianza o las garantías para encontrar el financiamiento para un proyecto. Entonces, sí hemos hallado, en varios casos concretos, que cuando han existido fideicomisos bien estructurados, bien organizados, realmente cuando yo me refiero a fideicomisos públicos, ¿no? O sea, fideicomisos, digamos, generados por las administraciones del nivel que sea para estructurar un proyecto de inversión, un proyecto de generación de recursos, ¿no? Sí nos hemos encontrado que en muchos de esos proyectos, a esos niveles, donde no hubiéramos hallado una financiación, sí que hemos conseguido facilitar proyectos muy interesantes en muy distintos países, con lo cual entendemos que las bondades deben ser de la institución y no de las administraciones o de los países que las han gestionado. También es cierto porque en los mismos países donde hemos tenido éxito en algunos proyectos, en otros hemos fracasado y hemos casi llegado a identificar en qué casos los fideicomisos funcionan bien y en qué casos no funcionan bien. Eso ya es una ayuda muy importante de cara a la determinación de qué negocio seguir o qué negocio no seguir, ¿no? Otra percepción que hemos notado y que además, como nosotros trabajamos mucho en la asociación con muchas empresas españolas sobre infraestructura, o sea, es una percepción compartida. El fideicomiso se ve a menudo desde el punto de vista español como una nueva burocracia que hay que soportar. Uno dice, aquí para entrar en este negocio uno tiene que pasar por un fideicomiso, y un fideicomiso es una administración, son costes, hay que pagar a la siguiente administración. Y además uno, como al final que tiene que pagar esos costes es el empresario, pues entonces uno empieza a percibir que la bondad del sistema consiste en duplicar una administración que además uno lo tiene que soportar. Pero también es cierto que en muchos casos nos ha servido también para solventar muchos riesgos políticos en determinados países, en los que, digamos, la confianza en una gestión eficiente o digamos, o racional, no siempre no siempre iba a decir, no, pocas veces los gobiernos actúan de forma racional, pero a veces actúan de forma muy irracional. Entonces, eso también genera a menudo unos riesgos políticos y, diríamos, el abstraer de la esfera política decisiones que afectan a la gestión de los recursos asignados ya a un proyecto, pues no cabe duda que nos ha limado las asperezas que nos hubieran hecho, por ejemplo, no ir a determinados países. Yo puedo decir que a día de hoy nosotros estamos con varios proyectos en Venezuela y en todos de ellos la verdad que hemos encontrado unos fideicomisos que están funcionando bien. Seguramente nunca se me ocurriría ir a hacer un negocio con la administración en Venezuela. ¿No? Simplemente es una percepción, no es una típica, pero quiero decir que muchas veces riesgos políticos que sabemos todos que existen en los negocios internacionales, pues hemos percibido que se han solventado, sobre todo cuando uno tiene que ir a su consejo de administración a aplicar para ir a un país o ir a otro. Hemos percibido que ha sido un mecanismo que ha ayudado mucho a solventar esos problemas. También hemos, digamos, bueno, no sé si ustedes saben que en España hay una crisis económica bastante importante, ¿no? Y eso ha hecho, digamos, que hay una producción de empresas españolas que en su búsqueda de negocio pues están viniendo a los países de la área latinoamericana. Esas empresas se encuentran con unos modelos jurídicos, unos modelos de negocio que también han cambiado mucho en Latinoamérica en los últimos, digamos, 10 años. Digamos, se ha pasado de los contratos típicos en los cuales uno contrataba con la administración y la administración le pagaba a esto que llaman ahora colaboración público-privada, que básicamente consiste en transferir riesgos propios de la administración a la empresa privada, para que sea la empresa privada bien consiguiendo la financiación, bien haciendo la gestión de los recursos, digamos, busque unas eficiencias en la gestión de los grandes proyectos. Pero también nos hemos encontrado que
pues que hay una traslación en las administraciones de aplicar mecanismos de pago presupuestales a mecanismos de pago por precios. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se maquillan las cuentas públicas, etcétera, con lo cual nos encontramos cada vez más proyectos en los que de alguna manera hay unos ingresos que no proceden normalmente directamente de las administraciones, de los gobiernos, sino que dependen de actividades económicas. De alguna manera vinculadas o relacionadas con el gobierno, pero estamos hablando ya de una fuente de recursos. Y en la mayoría de todos nuestros países de cultura jurídica y financiera latina, los ingresos que normalmente obtiene el Estado o el Gobierno se los lleva siempre el Ministerio de Hacienda, con lo cual es muy difícil alegar los ingresos de un proyecto al proyecto en sí. Y eso es lo que hace que se busquen mecanismos de administración de esos ingresos, de esos recursos, a través de personas o personalidades jurídicas diferentes que permitan una asignación eficiente de esos recursos que se generan en los proyectos. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado, y tenemos muchos no quisiera que fueran muchos, pero tenemos varios proyectos en el área de transporte, donde precisamente se crean fideicomisos donde se allegan los ingresos derivados de la venta de tiquetes de transporte, y a través de la administración de esos recursos pues se hacen unas corrientes de pagos y de flujos en función también de unas relaciones de pago que nos han permitido, pues, digamos, hacer una gestión eficiente y al final también obtener el financiamiento. Consecuencia, al final, digamos, la conclusión a la que hemos llegado es que estos fideicomisos con los que nos estamos enfrentando tienen dos características esenciales para nosotros. Uno, el fideicomiso como una garantía que de alguna manera permite facilitar el financiamiento, y luego te daré detalles más concretos. Y en segundo lugar, una institución que supuestamente administrada de una forma profesional permite además una administración más eficiente de los recursos y también más independiente. Luego te daré detalles de cuándo eso es así o no. Pero al final, si volvemos al origen del fideicomiso, ustedes lo saben mucho mejor que yo, el fideicomiso, que era una institución testamentaria, básicamente consistía en que el que iba a fallecer no se fiaba de nadie de su familia, cosa razonable, no cuenta cómo iba a desaparecer. Entonces prefería confiarle a un tercero la administración de su herencia y decirle: cuida tú de esto porque si lo van a cuidar mi viuda y mis hijos, seguramente el patrimonio va a desaparecer. Entonces, claro, no hay que perder nunca los principios, porque los principios al final explican muchas cosas. Y lo que hemos encontrado en los fideicomisos es a esa administración o a ese gestor de proyectos que ha dicho: antes de confiar en todos estos que tengo aquí, sean funcionarios, sean políticos, vamos a buscar este hombre de confianza que sabemos que va a administrar los recursos con prudencia y con objetividad, siempre y cuando no sea el hermano del ministro, ¿no? Pero lo cierto que ese es el origen, ¿no? Y lo que hemos encontrado con los fideicomisos es una herramienta eficaz para obtener proyectos y para ser competitiva. Porque al final, cuando una empresa quiere ser competitiva, sobre todo una empresa de tamaño medio o pequeño, es muy difícil competir. Y la única forma de competir, como digo yo siempre, es poniendo más elementos en la cesta. Cuanto más elementos en la cesta, uno puede buscar cuáles de esos elementos le hacen uno más competitivo. Entonces, cuando uno se encuentra con una institución del fideicomiso, que muchas de las grandes empresas le conocen, y uno la puede conocer, pues ya tiene un elemento más de competitividad. Entonces, lo cierto es que para nosotros ha sido una experiencia muy positiva, y de esas experiencias hemos podido sacar, como dicen ahora, unas lecciones aprendidas. Yo, como nos tengo normalmente mala memoria, no me puedo acordar nunca de los datos, pues sacamos aquí unos datos de unas estadísticas un poco curiosas de cómo funcionan a nivel de Latinoamérica los fideicomisos, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado que el 87% de los fideicomisos que
diríamos hablando, digamos, entre los 8 países grandes de Latinoamérica, el 87% de los fideicomisos los administran entidades financieras. Eso tiene sus ventajas, sobre todo si además la entidad financiera que administra el fideicomiso es la misma que va a financiar el proyecto, ¿no? Porque es como que, como decimos, el se lo guisa, se lo come, ¿no? Hemos encontrado la excepción de Ecuador, donde en Ecuador las entidades financieras, los bancos, no pueden ser administradores de fideicomiso, hay una barrera. Pero el hecho también de que estén administrados por entidades financieras también supone, de alguna forma, supeditar esos fideicomisos a las regulaciones que afectan también al sector financiero, al sector bancario. Y eso, digamos, a veces hemos encontrado que dificulta la operación de algunos fideicomisos por las propias restricciones que en algunos países se ponen a los mercados financieros. Si hemos encontrado que básicamente entre los mecanismos de apoyo que da el gobierno, digamos, a los proyectos para dotarle de garantías que puedan facilitar el financiamiento de la operación, que en el 80% de los casos el mecanismo que utilizan los gobiernos para dar esa garantía en Latinoamérica son fideicomisos. Diríamos, recursos permanentes en forma de capital, o sea, que el gobierno haga aportaciones en forma de capital a su proyecto en un 20% de los casos, programas de refinanciamiento, solución de coste de aval al 10%, etc. Luego, por tanto, nos hemos encontrado con un uso grande o abusivo, depende de los casos, de los fideicomisos por parte de los gobiernos para establecer como mecanismo de garantía. Luego, por tanto, vemos que es una institución en claro expansión en casi todos los países, sobre todo en Ecuador, Colombia, Venezuela, México, en el caso. Hemos encontrado que en el 70% de los casos la administración de los fideicomisos los hacen personas independientes, pero hay un 30% que no lo hacen personas independientes. Puede ser el propio gobierno o puede ser alguna entidad que tenga algún interés. Hemos encontrado que normalmente cuando la administración de los fideicomisos se hace por instituciones independientes, normalmente funciona y genera más confianza. Además es una de las primeras preguntas que hacen los bancos, ¿quién va a administrar el fideicomiso? Y cuando esto no es así, es que el tema no va a funcionar. Un tema que también hemos hallado en muchos casos y que a nosotros nos preocupa es que en un 80% de los fideicomisos la participación de los beneficiarios en las tomas de decisiones o en la gestión del fideicomiso es nula. Como a mí muchas veces me toca ser beneficiario de esos fideicomisos, pues me siento incómodo porque me siento como una parte pasiva y no puedo participar de la administración de los recursos con los cuales yo tengo que ser pagado, con los cuales yo obtengo el financiamiento. Y eso, pues, nos ha ido enseñando y guiando un poco ya a saber qué es lo que cada uno tiene que preguntar cuando se va a encontrar con una institución de este tipo, ¿no? Pero, digamos, a la hora de ver qué está pasando con las empresas españolas y sus inversiones en Latinoamérica, en su participación, hemos encontrado que la institución del fideicomiso y, diríamos, y las razones que han llevado a su constitución o a su incremento en el uso tienen mucho que ver con la atracción de empresas y de inversionistas. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Que en aquellos países donde existen más riesgos políticos, ha habido una reducción drástica de la inversión de empresas españolas o de participación de empresas españolas en los negocios. Pero puedo decir, por ejemplo, que comparando la década de los 90 con la década de los 2000, y estos son datos, también tienen que sacarle más interpretación que la pura objetiva,
es los flujos de bruto de inversión española a Argentina, por ejemplo, han caído un 80%, o a Brasil un 70%, a Venezuela un 70%. Y esto es, lógicamente, porque se han generado en ese periodo una serie de riesgos, o porque se han dado unas condiciones económicas. Por ejemplo, en Argentina pues hubo muchas privatizaciones en los años 90 y en los siguientes años pues ha habido un proceso contrario, ¿no? Muy típico de los gobiernos, unos privatizan y otros nacionalizan. Pero lo cierto es que hemos visto que en aquellos países donde se están desarrollando mecanismos, digamos, de mayor garantía y por tanto de mayor estabilidad jurídica, los incrementos de la inversión española han sido grandes. Por ejemplo, México es a día de hoy el principal cliente y el principal foco de atracción de inversión española en toda Latinoamérica. Ya ha pasado de ser un 8% a ser un 40% de la inversión española en Latinoamérica, ¿no? Detrás está Brasil, Chile, Argentina. Por tanto, ha habido un cambio absolutamente radical. ¿Y qué vemos también? Que cada vez son más las empresas de tamaño medio y pequeño las que están acudiendo a los mercados latinoamericanos, en parte por la propia situación de la crisis y también por las expectativas de crecimiento y de desarrollo económico que hay en todos los países de la área. Y todas estas empresas tienen tales dificultades de acceder a los mercados financieros que realmente yo les puedo decir que a día de hoy hay muy pocas empresas que sean capaces de meterse en un proyecto en el cual no haya establecido unos mecanismos muy claros de garantía. Y entre ellos, no cabe duda que el fideicomiso es el número uno. Y como las perspectivas de crecimiento y de inversiones en Latinoamérica, tengo aquí algunos datos pedidos en estos días mientras viajaba por varios países. Pensemos que estamos hablando que en el mercado de infraestructuras en Latinoamérica en los próximos 8 años se van a invertir 340.000 millones de dólares, que es una barbaridad. Seguramente la década de la región y, por tanto, todos los mecanismos que hagan posible que esas inversiones se puedan realizar y que esos proyectos se van a desarrollar van a tener mucho que ver con la manera en cómo los gobiernos van a dar confianza. Porque la principal misión que tienen los gobiernos es dar confianza. Y tienen que dar confianza y tienen que generar los mecanismos de confianza para que el capital, sobre todo en esta dimensión, pueda acudir a un continente donde va a haber desarrollos gigantescos, como todos sabemos. Dicho eso, creo que se abre una excelente oportunidad para todos los profesionales o empresas que tienen la experiencia y el conocimiento en la materia del fideicomiso, porque la demanda que va a existir de empresas españolas para entender y poder participar en estos procesos va a ser realmente exponencial. Creo que va a ser una oportunidad de oro porque volvemos a hacer una institución, no puede preguntar a los asesores políticos de todas las grandes empresas españolas y nadie sabe qué es esto del fideicomiso. Me pasaría como a mí, ¿no? Será que sigue habiendo alguien que se ha muerto, ¿no? Esto también fue la confusión, ¿no? Porque yo no sé quién fue, alguien lo debe saber aquí, quién se inventó esto del fideicomiso. El fideicomiso es una cosa y la fiducia era otra, ¿no? Aunque tuvieran su mismo origen. Es que cuando uno empieza ya a buscar, se da cuenta que no se llaman las cosas por su nombre. Pero debe ser una institución tan compleja. Yo he intentado hallar una definición de esto del fideicomiso, no encuentro ninguna que realmente sea válida más allá que aquellas que explican en qué consiste, lo cual es una mala definición. Pero sí que he hallado en muchos países donde no existen fideicomisos, instituciones que pretenden suplantar o ser un fideicomiso. Por tanto, el que exista, como existe en Latinoamérica, creo que hay un par de países o tres que no tienen a nivel legislativo, digamos, un soporte legislativo en lo que es la definición y la estructuración de los fideicomisos y que
eso permita una administración eficiente de los recursos presupuestarios, que como hemos visto van a ser gigantes, que permita obtener un financiamiento en las mejores condiciones, que va a ser elemento necesario para poder abordar estos proyectos de inversiones, porque normalmente las necesidades de los países siempre son muy superiores a sus recursos, ¿no? Y la forma de machear o de igualar la necesidad de los países con los recursos se llama financiamiento. Entonces, si estos mecanismos realmente no se van depurando y se van dando a conocer, realmente para las empresas se va a abrir un mercado muy complicado. Me pasará como a mí, no entenderán que es todo esto, ¿no? Y como lo que yo quería era un poco... lo que yo quería era contarles lo que es la experiencia práctica. Al final, las conclusiones que hemos sacado de nuestro análisis es que existen tres razones objetivas para la expansión de la figura o de la institución. Por una parte, un claro incentivo para la inversión privada. O sea, cuando se le pide al sector privado que invierta en proyectos públicos, son decisiones muy complicadas para la entidad financiera. Pero sí hemos visto que la institución es un claro incentivo a la inversión privada en sectores estratégicos públicos. También hemos visto que tiende a compensar las debilidades institucionales. Eso nos parece un elemento también muy importante. O sea, lo que uno como empresa quiere siempre es tener clientes inteligentes. Y cuando uno trabaja normalmente con gobiernos se encuentra con clientes ininteligentes. De tal manera que el compensar esas debilidades institucionales a través de mecanismos que vienen más del mundo financiero o del mundo del derecho civil, pues siempre es una ayuda o un estímulo, ¿no? Y el tercero, que me parece muy interesante, quizás sea de los que yo valoraría como un elemento más crítico, es que el fideicomiso establece un mecanismo de cooperación inducida entre los agentes que participan en los proyectos. ¿Y eso qué significa? Pues eso sí suena como muy rimbombante. Cuando uno trabaja en proyectos con las administraciones, digamos, uno es un sujeto pasivo, no que paga impuestos, hace lo que le dicen y tiene poca capacidad de participación en la toma de decisiones. Las decisiones vienen impuestas y la empresa las cumple o si no le penalizan. Pero si hemos visto que en los proyectos donde se crean estos fideicomisos, donde, como decía, tienen la virtud de la administración de confianza o eficiente, si hemos encontrado que cuando sentamos a todas las partes que tienen que ver con un proyecto en unas condiciones de mayor igualdad, se generan mecanismos de cooperación en la propia gestión de los proyectos, con lo cual se generan incentivos y a su vez se generan eficiencias en la gestión. Y eso para nosotros ha supuesto una transformación radical, de tal punto que casi hemos echado a todos los abogados de derecho administrativo y hemos puesto personas que se dedican a negociar, porque al final uno lo que hace dentro de un fideicomiso es negociar dentro del marco que tiene. Pero para nosotros esto ha sido un cambio radical que además es percibido por todas las instituciones financieras, políticos, económicas, como una de las principales ventajas, frente a los esquemas que, por ejemplo, se han dado en Europa, donde lo que se hace es una externalización en una sociedad estatal o se le asigna un mandato a alguien para que haga algo. Es decir, bueno, no lo hago yo, pero lo va a hacer otro. Nadie me garantiza que el otro lo vaya a hacer mejor que uno, pero aquí sí hemos percibido que esa creación de esos foros ha generado soluciones eficientes a los proyectos. Pero también hemos visto o hemos vislumbrado una serie de tendencias, ¿no? Como hemos tenido muchas experiencias positivas y negativas, realmente va a depender mucho del éxito de los modelos que se están implementando, el que el sistema vaya a crecer o no. Y ahí hemos encontrado, como los gobiernos tienen una tendencia a legislar, porque es lo que mejor saben hacer, están diseñados para legislar. Entonces, cuando se empeñan en legislar demasiadas cosas que funcionan mucho mejor en el sector privado,
lo tienden a estropear. Entonces, hay países donde hay legislaciones tan restrictivas sobre el fideicomiso que al final lo hacen inoperable. Bueno, eso es un problema que estamos hallando y lo que tiene que entender los gobiernos es que la mejor regulación del fideicomiso es reconocerlo y dejarlo tranquilo, porque tiene que ser gestionado al margen de lo que son las instituciones o la política. Y eso nos da miedo porque cada vez vemos que en las gacetas oficiales salen más regulaciones y reglamentos sobre el fideicomiso. No sé por qué alguien se empeña en regular lo que debería ser irregular. Pero bueno, ese puede ser un elemento que puede abocar al desastre al sistema en los países. Y tiene mucho que ver también con que lo poco que se tiene que regular incentive la desregulación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo como deudor o como acreedor me quiero sentir más seguro con un fideicomiso que con un mecanismo de garantía. Y a veces yo me encuentro que podría tener, quizá como deudor, más derechos si pudiera ir contra un gobierno que contra un fideicomiso. Es un patrimonio separado, está ahí como manejado por una serie de personas. Entonces, ahí sí que vemos que se tienen que generar mecanismos legislativos que permitan que el sistema sea más eficiente que los alternativos de cara a los demás agentes que participan en el proyecto. Por ejemplo, hemos encontrado, esto es una cosa que aprendí ya hace unos años, ustedes la conocerán mejor que yo, que es cuando fuimos a hacer un proyecto en Colombia y había que hacer un financiamiento en dólares, financiamiento que venía de fuera. Entonces me enseñaron una palabra que se llamaba fideicomiso espejo. Esto ya me sorprendió mucho, porque esto ya me parecía algo como muy novedoso. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué es esto de un fideicomiso espejo? Entonces me dice, pues mira, esto es lo siguiente. Hay un fideicomiso que sí que se crea en el país, que se administra de acuerdo a las normas y creamos un fideicomiso espejo en Ámsterdam. ¿Cuál es la función de ese fideicomiso espejo? Los fondos, cuando se ingresan en el fideicomiso 1, se transfieren al fideicomiso 2 y ahí ya los manejamos nosotros. Y bueno, eso no es un fideicomiso espejo, es un fraude de ley, ¿no? Me dice, no, hombre, porque, claro, o sea, no puedo poner mis recursos, tengo financiación fuera si no puedo controlar el fideicomiso. Bueno, de estas cosas sí que me he encontrado algunos casos curiosos que me han llamado mucho la atención y de los cuales he salido corriendo siempre, ¿no? Pero sé que existen y que se utilizan. Pero son fraude a la institución. Pero lo cierto también es que si los gobiernos en Latinoamérica quieren afrontar los proyectos de infraestructura, necesariamente lo van a tener que hacer a través del establecimiento de mecanismos de este tipo, porque si no, no hay capacidad humana, legislativa o procesal de sacar adelante esos proyectos. Y no va a haber ni capital ni empresa suficiente para abordar o para ir a esos proyectos. Tenéis una referencia que está ahí de críticas a los fideicomisos, pero tampoco quiero aguardes la fiesta a los que viven de esto. Pero bueno, no me resisto. No sé cuánto se come, no debería preguntarlo. No sé cuánto se come aquí por una administración, por un fideicomiso, pero a veces me he encontrado con que el fideicomiso me salía más caro que cualquier otra cosa. Y además me he encontrado a veces de que uno se va a reunir con la fiduciaria y se encuentra pues, un escenario como este, ¿no? Pues mi proyecto es muy pequeño, ¿no? Pero hay muchas variables. Cuando uno empieza a contar los sueldos de todas las personas que uno tiene que pagar, se da cuenta que, bueno, complicado, ¿no? Luego otra cosa que hemos visto, se usa para todo el fideicomiso. O sea, da igual lo que... O sea, hay que limpiar la alfombra y tener un fideicomiso. Bueno, hasta estudia un poco para ir a una conferencia. Pues, la gente lo que por México es un fideicomiso
y por el Fondo de Cultura Económica. Entonces uno dice, bueno, esto parece que es mucho más complicado de lo que se utiliza ya para cualquier cosa. Eso es un tema que yo creo que sí es de una necesaria regulación, porque realmente en muchos casos es una huida al derecho privado, es salirse de las normas del derecho presupuestal para evitar las vigencias anuales, es para evitarse los controles financieros, es para que no computen el déficit público. O sea, no puede resolver todos los problemas del mundo fideicomiso, ¿no? Pero eso nos ha pasado a veces, ¿no? Claro, eso ha llevado a lo siguiente, que es la desnaturalización de la institución. Y es que a veces uno se sienta con el administrador del fideicomiso, parece que está sentado delante del ministro, ¿no? O sea, no soy el administrador del fideicomiso. También hemos visto, en algunos casos, que no existen los controles adecuados, externos e internos. Por ejemplo, yo en mi empresa tengo que presentar mis cuentas, tengo que someterme a una auditoría. Y a mí me gustaría que si mi auditora audita mis contratos, seguramente querría auditar también los proyectos y quién está administrando mis proyectos y mis recursos, ¿no? Entonces, en muchos casos, estos señores que nos auditan, ¿dónde está aquí la auditora diciendo que se están administrando bien? Porque mi auditora me pone siempre una notita en el informe diciendo: usted tiene ahí unos proyectos de 2 millones administrados por unos señores y no sabemos a quién rinden, a quién obedecen, a quiénes son. Y eso me fastidia, porque cuando veo el banco siempre se ve la nota. El banco me lo dice: no, pero aquí dice el auditor que usted tiene bien. Y ahí creemos que nos preocupa mucho también el control procesal judicial de los actos de los fideicomisos, donde también hay mucha variedad, ¿no? Y ahí necesitaríamos de algún tipo de acciones jurídicas mucho más ejecutivas, ¿no? Las acciones normalmente son muy tradicionales desde el punto de vista civil, y esos son años, son jurisdicciones que no se conocen, y realmente debería haber mecanismos o de arbitraje o ejecutivos desde el punto de vista procesal que permitan realmente que podamos reclamar y que tengamos una resolución a tiempo, ¿no? Se ocurre como cuando uno presenta una demanda contra un gobierno y al cabo de 10 años le dicen que tenía razón, ¿no? Y ya mismo está la empresa, se perdió la empresa, se perdió todo. Pero no quiero seguir dando crítica, quiero ser positivo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Y vuelvo a decir, es una experiencia no basada tanto en el conocimiento teórico, sino en la experiencia de tener ahora mismo 12 fideicomisos en ejecución en 7 países, de lo que yo les puedo hablar porque lo reconozco. Creemos que falta mucha profesionalización en la institución, sobre todo en algunos países, ¿no? Es lo que digo, vamos a hacer un fideicomiso y se ve que ya resuelto todo, ¿no? Y luego las personas que administran o que gestionan, resulta que son los que no sabían qué hacer con ellos y dicen: mira, todo un fideicomiso, no sirve para nada, tras la fiducia. Y esto pues suele ser un problema, ¿no? Ahí creo que hay mucho por mejorar. También la transparencia, ¿no? Muchas veces, y es lo que decía antes, para el empresario que normalmente es beneficiario de un proyecto, o sea, ser un sujeto pasivo que no tiene esa capacidad de participación suele ser un problema, ¿no? Y por tanto, en muchos casos, pues también es necesario que haya una publicidad y una mayor transparencia, ¿no? Bueno, hay que definir qué pasa si quiebra un fideicomiso, ¿no? Es algo que me preocupa, ¿no? Si un fideicomiso de pronto se queda sin recursos para atender sus obligaciones, yo quiero saber qué pasa con mi interés que está ahí en ese patrimonio, qué pasa con ese patrimonio. Y ahí no hemos, seguro que aquí todos se resuelve eso, no lo sé, pero hemos encontrado que nos preocupan, digamos, ciertas situaciones que tienen que ver con si el fideicomiso tiene personalidad jurídica o no. Si tiene personalidad jurídica puede ser objeto de una demanda. Si no hay personalidad jurídica, entonces hay quien tengo que ir a reclamar. Si luego me dicen que tengo que ir a reclamar a la administración del fideicomiso, para este viaje no hacía falta esa alforja. En algunos países echamos en falta un respaldo legislativo, una definición de la institución, algo que por lo menos nos dé un apoyo, porque si queda todo a la autonomía de las partes se convierte en algo
digamos, un convenio o algo de consenso. Y eso es complicado porque es difícil siempre llegar a un consenso entre partes, ¿no? Que tengan los capitales mínimos. O sea, hay fideicomisos que están administrando una cantidad ingente de dinero y luego no tienen patrimonio. O sea, ¿cómo es esto, no? Porque yo sí tengo que tener un patrimonio mínimo por el que responder. En fin, y en algunos casos me encuentro que los fideicomisos no están obligados a tener una reserva o un patrimonio mínimo como cualquier otra empresa, ¿no? Eso también me preocupa, ¿no? La auditoría que decía. Mecanismos incentivos, o sea, realmente, como yo siempre les digo, oiga, vamos a negociar el precio de la fiducia. ¿Por qué no hacemos un mecanismo por el cual si todos somos eficientes, todos ganamos más? Y si somos ineficientes, todos compartimos pérdidas. No, yo soy el administrador. Yo si ganamos más, bien, pero perder no. Usted está administrando mis intereses, pues vamos a administrar de una forma empresarial, ¿no? Ahí hemos encontrado también dificultades. Y luego, creemos, o por lo menos nosotros pensamos que puede ser una gran utilidad, digamos, una mayor internacionalización de la institución, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que tener para una actividad en Ecuador, un fideicomiso en Ecuador y no puedo tener en Perú? ¿O por qué no se puede hacer un fideicomiso para proyectos multilaterales, ¿no? Vemos que ahí sigue siendo una institución demasiado nacional, demasiado enfocada a la capacidad de cada país, a su naturaleza única, su estructura, su organización, con lo cual se convierte en un tema regional, local, lo cual complica mucho el conocimiento de la institución y una mayor internacionalización de la institución. No sé si realmente esta figura que mencionaba de esos perros, pero eso ayudaría mucho a profesionalizar, a que hubiera sociedades internacionales de administración de fiducias o de gestión, porque sin duda eso le puede permitir obtener unos ratings financieros, con lo cual uno podría saber qué fiducia es mejor y cuál es peor, igual que uno sabe qué país tiene más crédito, qué país tiene menos crédito, qué banco es mejor o peor, empresa, porque no puedo saber yo si esta fiducia es AAA o esta es BB menos. ¿Alguien? ¿Por qué no hay una agencia calificadora dándome esa confianza? Y de tal manera que yo pueda buscar aquellas instituciones que para todos los agentes que vayan a intervenir en un proyecto pues sean lo más eficaces posible. Y no como encuentren ratificaciones que en los pliegos me ponen el contrato de fideicomiso. Mire, este es el capítulo 9 del pliego, de la licitación del contrato, usted no tiene que aceptar. Tengo yo que aceptar, lo firmo. ¿Qué más quiere que haga? Esto no desnaturaliza la institución, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, es un poco nuestra visión, ¿no? Y un poco por terminar, hablando de dos casos concretos que son los que ahora mismo me dan un dolor de cabeza importante. Intentar un poco compartir con ustedes, identificar. En los dos casos, para ustedes son capaces de, seguramente saben dónde han estado nuestros errores o los errores en la estructuración de esos fideicomisos para que en los dos casos hayan sido casos de fracaso. Bueno, el segundo no fue de fracaso, lo que pasa es que realmente le cambiamos absolutamente la institución del fideicomiso, pero porque ahí estábamos en condiciones de cambiarlo. Y donde sí puedo decir que donde hemos podido negociar entre todas las agentes que tienen que ver con un proyecto, un contrato de fideicomiso ha sido exitoso. Y en la mayoría de los casos donde nos hemos encontrado con una imposición legislativa o de licitación de un contrato de fideicomiso que normalmente había hecho como funcionario, no sé si concretan empresas como las suyas, así, obviamente aparte aquí, nos hemos encontrado que ha sido un fracaso. Casi siempre, o no han funcionado bien o han generado problemas. En el primer caso, no voy a decir los datos de los países, nada, porque tampoco se puede alargar, ¿no? Resulta que una ciudad tiene que renovar su sistema de transporte urbano y eso implica renovar su flota de autobuses y implica también reunificar empresas, líneas, o sea, había que organizar una revolución en el transporte, había que convertir 200 empresas en 3 empresas,
hay abiertos recursos que se iban a generar, y entonces, en este caso la municipalidad decidió crear un fideicomiso donde, digamos, está la municipalidad, están los transportistas, lo que se le asigna a este fideicomiso son los ingresos procedentes de la venta de etiquetes, y con esos ingresos que van a ese fideicomiso, desde ahí se le paga a los transportistas, a cada uno, en función de un criterio por la operación de transporte, y se le paga al banco, porque hubo que comprar autobuses y hubo que ir a pedir un préstamo al banco, entonces se le paga al banco, bueno, más o menos todo el mundo contento. Todo el mundo contento siempre cuando haya dinero para todos, claro. Si no hay dinero para todos, ya es otra historia. El tema es que viene una segunda parte, que es en la que entra una empresa, en la que dice, bueno, ya tenemos las empresas de transporte, ya tenemos el fideicomiso constituido, se venden los tiquetes, se paga el fideicomiso, de ahí se le paga a los transportistas, se le paga al banco, bueno, no hay ningún problema. Entonces llega la municipalidad y dice, bueno, pero hay que hacer un sistema inteligente de recaudo, hay que construir unas estaciones, hace falta nuevas inversiones. Entonces, se hace una licitación, vuelven a poner el contrato de fideicomiso y nos dicen, bueno, ustedes se van a adherir al fideicomiso que ya está instituido. Entonces, ustedes se van a llevar un porcentaje del total de los ingresos, pues el X% pues, va para ustedes. Bueno, pues muy bien, es lo que hay que hacer. ¿Qué problema nos encontramos? Que como llegamos tarde y llegamos impuestos, fuimos al banco. Cuando fuimos a todos los bancos con el contrato de fideicomiso, ya se lo conocían todo. Digamos, todo bien, este es el contrato de fideicomiso, no hay problema en los ingresos, esto funciona perfectamente. Y el banco le dice, ¿cuál es la relación de pagos? Palabra maldita cuando vayan ustedes. ¿Cuál es la relación de pagos? Y pues no busca ni la rejilla tan pequeña que ponen los contratos. Los abogados, ¿no? De la relación de pagos. Porque no se va buscando dónde está, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Bueno, ¿qué abajo? Pues mira, antes cobra este, luego cobra este. Esto no puede ser. Digo, ya, pero es lo que hay, porque está en la ley, no puedo cambiar. No, pues no hay recurso. Vayan ustedes a renegociar esto no funciona. Bueno. Resulta que ya entramos a analizar la ley. Bueno, resulta que el primer dinero que entra en el fideicomiso es para pagar impuestos. Empezamos mal. Resulta que ya tengo metido aquí a la municipalidad administrando el fideicomiso y además es beneficiario. Cuando uno empieza a estar en todas las posiciones, en una relación jurídica, una cosa que empieza a complicar. Luego están los transportistas. Y yo, claro, ya me empezaron a preguntar, cuando son varias empresas de transporte, ¿quién cobra primero? Entonces, me reunían todos y decían, ¿quién cobra primero? Todos pensaban que era cada uno de ellos. No puede ser, no hay tres personas que cobren a la vez. Todos pensaban, ninguno se había leído el contrato. Bueno, eso implicó al final del proyecto, uno, que no se obtuvo la financiación, dos, que se vino abajo el sistema del fideicomiso, que ya se llevaba 3 años funcionando y que funcionaba bien, lo que pasa es que no sabían cómo era. Se pelearon todos y ahora mismo la ciudad ha tenido que retomar todo el sistema de transporte, sigue sin funcionar, han tenido que subir las tarifas porque además tampoco aguantaron. Y la consecuencia de todo eso es un poco lo que les decía. Que si las cosas no están bien negociadas desde el principio, siempre funcionan mal. Y este es un caso específico donde perdimos una gran oportunidad y además le fastidiamos un negocio a todos los demás. Que por supuesto ya no quieren volver a hablar ni de fideicomisos, ni de la municipalidad, ni del banco. Bueno. Segundo caso, este no es que dijera que fue un final feliz, ¿no? Pero les hicimos ver que era posible obtener la financiación del proyecto tal como estaba instituido por los mismos problemas que estamos hablando. O sea, la administración estaba metida en el fideicomiso, porque
además la famosa obligación de pagos otra vez el primer dinero para las regalías. Es un concepto que en España no existe y nunca lo entenderemos, pero parece que es como el banal, ¿no? Todo el mundo quiere tener una regalía. Bueno, pues ahí nos encontramos con que, pues igual, nosotros cobramos, pero claro, no lo que teníamos que hacer en la inversión, esta inversión era nuestra, y tenía que crecer la inversión. Entonces, ya pensamos que teníamos cierta capacidad de negociación. Si usted quiere que yo ponga 100 millones, yo voy a poner las condiciones. Bueno, hace bien, y de hecho conseguimos aceptar poner el fideicomiso fuera del país. De hecho está en Alemania, que además el banco que financiaba en Alemania. Conseguimos además una buena institución que está en el fideicomiso, conseguimos el financiamiento. Bueno, a lo mejor no se quedaron todos muy felices, pero el hecho real es que cuando nos hemos puesto realmente a tratar el contrato de fiducia como un contrato, que es un acuerdo entre partes, como eso era lo que yo estudié en la universidad, pues realmente ha funcionado, ¿no? Les podría contar más casos, pero lo que sí les puedo decir es que para una empresa como la nuestra, que no es una gran empresa, que nunca he hecho un negocio en España, por cierto, yo creo que deberían exportar la figura a España, porque creo que en la situación actual de crisis, donde lo que hace falta son incentivos para la inversión, pues sería un instrumento, pues lo mismo que está suponiendo aquí. Pero para nosotros, más allá de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos ido percibiendo, yo diría que en la mayoría de los proyectos en los que estamos hoy en día debe haber existido un mecanismo de este tipo y hubiéramos considerado que el mecanismo válido, seguramente no estaríamos ahora mismo en ese proyecto. Y sin duda, pues eso nos anima. Bueno, ya hemos creado un departamento de fideicomisos en la empresa, o sea, me anuncia aquí públicamente. Y ya tengo 2 personas que se están estudiando todo esto, que se lo han aprendido aquí a dar la conferencia, pero realmente creemos que si se producen esas mejoras y realmente se naturaliza la institución, lo que nosotros consideramos que es una institución que tiene que ser un mecanismo, como decía al principio, de garantía y de buena administración, que al final es lo que uno quiere en sus proyectos y lo que uno quiere de sus clientes, sean públicos o privados, que haya la suficiente garantía para que el inversor privado pueda ir a esos proyectos y que además esos recursos que cuestan mucho conseguir sean administrados de manera más eficiente. Si esos 2 elementos se cumplen, el sistema ha funcionado y creo que puede tener una trayectoria enorme. Si se desnaturaliza, pues realmente será una institución decadente. A mí me gusta mucho la definición de los ingleses, americanos, del trust, ¿no? O sea, la confianza. Ya que esto es confianza. Y todos los que están, no sé si, como le llaman, ¿no? Pero esta palabra es inglesa difícil, pero es el confiante, el confiado, el que confía. Al final, todo se basa en generar confianza. Y creemos que si las estructuras generan confianza, eso genera desarrollo económico, genera incentivo a la inversión, genera recursos y al final es bueno para todos. Yo espero que en los próximos años, y espero contar con el soporte de empresas, algunas empresas por aquí especializadas en el tema, para también lanzarnos a la aventura que todavía no hemos hecho de los fideicomisos en México, donde esperamos también ser exitosos, por lo menos por lo que nos dicen, parece que la institución funciona eficientemente, pero no tenemos la experiencia y por eso es bueno que estemos aquí y que estemos abordando en México, que además ya hemos visto que no tienen que venir todos los españoles, porque ya solo están todos, abordemos también la experiencia aquí en México. Yo siento
esta hora tan espantosa con este tráfico y todo, pero por lo menos a veces explicarlo desde un punto de vista muy generalista, muy desde la distancia. La percepción es que nosotros, aunque yo desde una empresa, desde la institución, y bueno, me quedo abierto a cualquier comentario, pregunta o intriga que tengan alrededor de la misma, y agradecer a los organizadores y a Adolfo, amigo y además organizador, su invitación para estar aquí con ustedes. Me encanta venir a México, tengo mis brazos en México, y si además tengo un motivo para venir y hablar de temas tan curiosos, pues mucho mejor. O sea que muchas gracias a todos por su atención. Estamos un poquito cortos de tiempo. Tenemos 5 minutos para preguntas, que ya nos están esperando aquí los profesores. Bueno, mi nombre es Felicio Duch y quiero simplemente darte las gracias por tu exposición. Para los que estamos aquí queriendo aprender un poco más de los negocios del fideicomiso, para mí fue muy valioso tu punto de vista, porque hasta ahorita he escuchado todas las bondades del fideicomiso, todas las grandes y magníficas perspectivas que hay, pero tú nos vienes a señalar las oportunidades que hay también de que nosotros que estamos en la industria tenemos que desarrollar y mejorar, por lo que aprecio mucho todo lo que nos has comentado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias. Gracias. Sí, va a ser.